cuenta que mientras hemos estado enseñando la primera carta de Juan, una y otra vez Juan ha tocado el tema del amor. Todavía unos versos en el capítulo 5 nos regresará al tema del amor. Pero quiero pensar esta mañana junto con usted que primero fuimos amados y después somos llamados a amar. A veces la gente dice, ¿por qué Dios nos demanda que amemos? ¿Por qué es que Dios es tan reiterativo y este tema que es principal en el Nuevo Testamento acerca del amor? ¿Por qué es que una y otra vez aparece? Bueno, Juan retoma aquí el tema del amor y lo hace siendo fiel a su estilo. Usted se ha dado cuenta que en esta carta de Juan dice algunas cosas, luego vuelve a regresar a ese mismo tema y luego vuelve a ser reiterativo en ese mismo tema. Entonces, siendo fiel a su estilo y método en esta carta, Juan regresa al amor. Y quiero tomar muchos versos esta mañana, quizás es el mensaje donde más versos estoy tomando, porque esta unidad, en este punto llega Juan a una unidad de pensamiento que es muy larga y es sobre el tema del amor. Y lo voy a tomar así de largo, son 14 versos, pero voy a tomarlo así de largo porque algunos de estos principios ya los hemos tocado y va a ser como un repaso de esos temas, ¿no? En el capítulo 2, versos 7 al 11, hemos ya visto que la demanda de Juan ahí era amémonos unos a otros. Y luego en el capítulo 3, cuando vuelve a hablar del amor, del verso 10 al 14, dice que un verdadero creyente tiene que ser identificado por el amor. ¿A qué amor se refiere Juan en esta carta o en este pasaje en específico? Se refiere a un amor perfecto. Juan se está refiriendo aquí a un amor perfecto. De hecho, muchos han llamado a este capítulo 4 el capítulo del amor. Y yo sé que cuando pensamos en el capítulo del amor, la mayoría de nosotros pensamos en ¿qué? Cuando hablas, dices, el capítulo del amor, ¿en qué pensamos muchos de nosotros? ¡Ay Dios! Primera de Corintios 13, ¿no? Y ahí es donde Pablo románticamente describe el amor de una manera magistral. Este capítulo 4 es lo que en la literatura juanina sería el capítulo del amor. Usted ha escuchado que Juan es el apóstol del amor. Algunos llaman a esta carta la carta del amor. Entonces, vamos a ver que se repite una y otra vez en estos versos, más de 30 veces o 30 ocasiones, se repite la palabra amor, amor, amor. Y eso es interesante en estos versos. No me tocó a mí, no le tocó a los más jóvenes que yo, quizás a algunos mayores que yo sí les tocó, pero en la década de los 70, aquel famoso grupo inglés, ¿eran ingleses todos? Beatles, ahí disculpen la pronunciación, digo la pronunciación, pero ellos tenían una canción que los hizo famosos, quizás es una de las más memorables, se llamaba en la traducción al español, todo lo que necesitas es amor. ¿Alguno la conoció o no la conoció? ¿Sí? Bueno, todo lo que necesitas es amor. Si hubiesen estado cantando del amor de Dios, sus palabras tendrían algo de verdad. Pero lo que generalmente se conoce como amor, no es el amor auténtico al que Juan habla en estos versos, más bien es un fraude. La visión distorsionada que tiene el mundo del amor es algo que los cristianos necesitan desesperadamente evitar. Cito estas últimas palabras. La visión distorsionada que la gente tiene del amor es algo que necesitamos desesperadamente nosotros como cristianos evitar. Mira, mucha gente llega a Cristo, llega a la iglesia, a esta o a cualquier otra, llegan a Cristo, llegan a la iglesia, tienen una idea del amor y demandan automáticamente que los hermanos les amemos. Y a veces esto mueve ciertos cimientos. Mueve ciertos cimientos porque nosotros por un lado sabemos que tenemos que amar, pero el filtro es qué tipo de amor tenemos que dar. Entonces, el amor para un creyente, el amor
una prueba. ¿Me ayudan allá? Es una prueba de nuestra vida espiritual. El amor es una prueba de nuestra vida espiritual para un creyente. Entonces, ¿por qué debemos de amar? Bueno, porque es una manera en la que un creyente manifiesta su vida, su caminar en el Señor. El creyente que es genuino practica el amor. Y esto de practicar el amor significa que no es algo obligado. Lo hacemos simple y sencillamente como algo natural. Como algo natural bebemos agua, como algo natural comemos, como algo natural dormimos. O sea, no tengo que, bueno, los que batallan para dormir, ¿verdad? Pero no es que yo voy a la cama y le digo ya a mi cerebro, duérmete, duérmete, duérmete. No, o sea, voy y me duermo. No es que yo voy y le digo a mi estómago, ten hambre, ten hambre, ten hambre. En la vida de un creyente, amar a otros debe ser algo natural, no debe ser algo forzado, no debe ser algo obligado, debe ser un fluir, no debe ser un esfuerzo. Ahora, posiblemente si es un esfuerzo y no es un fluir, nuestra conducta y nuestra práctica del amor, la razón sea tu naturaleza. La razón sea mi naturaleza. Porque alguien que ha recibido a Dios como Padre tiene su naturaleza. Esto es, llegamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si tenemos a Dios, tenemos su ¿qué? Su naturaleza. Su naturaleza es amor. Entonces, no debe ser algo forzado u obligado en nuestra conducta, tiene que ser un fluir. El nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento, su vida se convierte en nuestra vida y su amor llega a ser nuestro amor. Entonces, permítanme revisar en estos pasajes que tenemos aquí delante de nosotros, permítanme revisar 7 resultados del amor de Dios en nuestras vidas. 7 cosas que cuando Dios nos ama, que cuando Dios nos salva, que cuando Dios nos rescata, suceden en nuestra vida como parte de ese amor. Número 1, somos nacidos de Dios y le conocemos. Somos nacidos de Dios y le conocemos. Entonces abra su Biblia al capítulo 4 y si gusta deje su Biblia ahí abierta porque vamos a ir leyendo los separados de estos versos. Versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es que es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Voy a repetirme el verso 8 a mí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no puede amar a un semejante, el que no puede reconciliarse con un semejante, el que no puede tener una actitud de amor sacrificial hacia un semejante, manifiesta algo, manifiesta que no es nacido de Dios. Si no es nacido de Dios, entonces no es hijo. Pues alguien me dirá, pero ¿qué pasa si yo vengo a la iglesia y tengo esta actitud? Bueno, vienes a la iglesia pero no eres hijo. O vengo a la iglesia pero no soy hijo. La vida cristiana no se trata de ser parte de una congregación o de ser parte de un grupo que busca al Señor. La vida cristiana tiene como fundamento la seguridad de nuestra salvación. Entonces, observen ahí en estos versos, Juan nos vuelve a llamar amados. Y ya hemos estado viendo que cambia Juan de expresión. Muchas veces hemos encontrado la expresión hijitos, que era una manera tierna de un pastor anciano comunicarse a sus oyentes. Algunas ocasiones ha usado la expresión amados, y esta expresión transmite la preocupación que Juan tenía por el bienestar espiritual de sus creyentes. ¿Por qué los llama amados? Los llama amados porque estaba preocupado para que estos creyentes avanzaran espiritualmente. Y la expresión que menos Juan utiliza
es esta que usa para llamar a los creyentes hermanos. De hecho, cuando dice que hay que pelear por la verdad, es cuando les dice hermanos y les dice estamos en la misma línea, estamos peleando por la verdad juntos. Los gnósticos de aquellos días, los maestros falsos a los que Juan estaba enfrentando, era gente que decía conocer a Dios, que decía ser hijo de Dios, pero que estaban fallando en ese mandamiento. Es decir, los gnósticos decían conocemos a Dios, somos sus hijos, pero recuerden cuál era el problema: rechazaban a su hijo, rechazaban a Jesús. Y cuando ellos rechazaban a Jesús, lo que Juan está señalando en estos pasajes es que ellos no practicaban el amor. Entonces, Juan lo que está asegurándose en este pasaje es que aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, practicamos el amor. ¿Sabías que podemos saber todo del amor y no practicarlo? ¿Sabías que puedes tener toda la doctrina del amor, toda la teología del amor? Puedes saber en hebreo, en arameo, en totonaca, en árabe, en chino y en inglés, todo lo que tiene que ver con el amor, y aún así no practicarlo, no obedecer lo que Dios nos dice. Entonces, la expresión aquí, amémonos unos a otros, habla de una práctica de nuestro amor de forma continua. Habla de una práctica de forma continua. ¿Cómo es que el Señor quiere que nos amemos? Quiere que nos amemos de forma continua. Por eso dice, ámense unos a otros. Pero la forma de esta expresión aquí en el original es, tenemos que amarnos de forma continua. Es decir, de manera contundente, clara. No de forma esporádica, no de manera intermitente, sino de forma continua. Y observen que hay dos expresiones. En el verso 7 dice, el amor es de Dios. Pero el verso 8 dice, Dios es amor. Entonces, encontramos en esta forma de amarnos, encontramos una exhortación. Amarnos aquí es una gracia. Amarnos aquí es una exhortación. ¿A qué nos llama Juan aquí? ¿O qué es lo que dice acerca del amor? Nos exhorta a amarnos. ¿A qué le suena la palabra exhortación? ¿A qué? Llamar la atención, animar. Algunos cuando escuchan la palabra exhortación piensan en un regaño, ¿no? Piensan en, ay, el pastor ya nos va a regañar ahora, y por eso puso exhortación con mayúsculas y grandotas. No. Exhortación tiene que ver, sí, con llamar la atención hacia algo, pero tiene que ver con una idea de animarnos, de alentarnos, ¿no? Cuando tú dices, ¿sabes? Cuando alguien te dice, cuando un hermano te dice, hermano, te quiero exhortar, o sea, debemos tomarlo en buena lid, debemos tomarlo en buen ánimo, porque ahí está una persona que está viendo quizás una carencia espiritual en mi vida o en tu vida, y que por amor te está diciendo, hey, agarra la onda, observa que esto que está pasando en tu vida no es claro, no es bueno, no te ayuda, no te edifica. Necesitas considerar estos puntos en tu vida. Entonces, aquí Juan está hablándonos acerca de amarnos en una forma de una exhortación. O sea, nos quiere pegar una última sacudidita, porque ya va a acabar esta carta, queda un capítulo, y esta es la última vez en la que Pablo da este mandamiento en forma de exhortación. ¿Por qué es que nos exhorta a amarnos? Bueno, porque un nacido de nuevo, que posee la naturaleza divina y que posee la esencia de ese Dios que lo salvó, debe amar. Debemos advertir claramente lo que el pasaje nos dice. Dios es amor. Dios es amor. Dios mismo es la esencia del amor. Mira, cualquier decisión que Dios toma con respecto a ti y a mí, cualquier situación en la que nos vemos inmersos, cualquier situación de la que nos vemos rodeados, cualquier cosa que viene a nuestras vidas en la cual tú y yo estamos ahí rodeados, todo está en armonía con su amor. Todo está en armonía con su amor. Que eres probado está en armonía con su amor.
Que pasas por una enfermedad, está en armonía con su amor. Que estás enfrentando un dilema en la vida, no está peleado ese dilema con el amor de Dios, está en armonía. Que estás en sufrimiento, que estás siendo perfeccionado, incluso como decía Tony ahorita, su juicio y su ira está en armonía con su amor. ¿Sabías que Dios jamás desperdicia nuestro sufrimiento, nuestra lucha, nuestra prueba, nuestro dolor? Dios nunca lo desperdicia. Dios lo utiliza para nuestro bien y lo utiliza en su amor. Eso es lo que tenemos que entender. En su amor Dios permite que estas cosas sucedan y pasen para nuestro perfeccionamiento y para nuestro bien. Con esa seguridad San Pablo escribía a los romanos ahí en el capítulo 8, ¿verdad? Y está este pasaje que nos sale a todos súper bien, ¿verdad? Pero dice que a todos los que le aman, todas las cosas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas les ayudan para bien, todas las cosas. Y a veces decimos, pero ¿cómo Dios va a tomar mi enfermedad para ayudarme? ¿Cómo Dios va a tomar esta necesidad para ayudarme? ¿Cómo Dios va a tomar esta situación adversa para ayudarme? Lo va a hacer porque te ama. Lo va a hacer porque la prueba, porque el dolor, porque la calamidad no está peleada con su amor, está trabajando en armonía para tu bien y para mi bien a través de esa situación que Dios permita. Entonces, por un lado, nacemos en su misericordia, pero conocerlo es nuestra tarea diaria. Primero, tenemos ese amor porque hemos nacido, pero segundo, lo tenemos y debemos de cumplir una tarea diaria de conocer cada día más y más a Dios. Conocer en la Escritura, la expresión o el verbo conocer en la Escritura es mucho más que algo intelectual. Es mucho más que un proceso intelectual, va más allá de hacer o de ser algo intelectual. Usted recordará en el Edén, cuando la Biblia utiliza por primera vez la palabra y Adán conoció a su mujer. Esa palabra hebrea conoció es yadá, y esa palabra lo que significa es lo conoció íntimamente. Nosotros debemos buscar conocer a Dios mucho más allá de un proceso intelectual. El concepto de conocer a Dios en la Escritura es tan rico, pudiéramos tomar las diferentes palabras, tanto hebreas como griegas que tenemos en la Escritura, pero quiero decirte simplemente que la palabra conocer es mucho más que hacer un ejercicio o proceso en nuestra mente. El llegar a conocer a Dios de forma íntima describe una unión, un conocimiento íntimo que aprecia y disfruta su amor. Entonces observa algo: cuando tú y yo fallamos en conocer a Dios, ¿crees que tu amor por otro se ve afectado? Si tú estás fallando en conocer a Dios, tu amor, y si yo estoy fallando en conocer a Dios, mi amor por otras personas se va a ver afectado, porque voy a tener un amor a mi conveniencia. No es que allá en vida nueva no me aman como yo quiero. ¿Usted sabe cuántas veces me lo han dicho eso? Un montón de veces. No es que yo ando buscando la iglesia del amor, no la vas a hallar como la quieres. Estás buscando un amor idólatra, un amor a tu conveniencia, un amor que al único que, entre comillas voy a usarlo, al único que bendices a ti mismo. Pero ese amor no es el de Dios, no es el de la vida, es el de los vivos. O sea, está distorsionado. Es un amor hippie, amor y paz. Pero no es un amor que te permite realmente concentrarte en Dios, sino en ti. Tú sigues siendo el centro del escenario, y el amor de la Biblia tiene como actor principal y en el centro del escenario a quien Juan está diciendo aquí: Dios es amor. Dios es amor. Entonces no vamos a poder crecer en este amor y en esta práctica del amor si no conocemos
conocemos a Dios. La falta de una relación personal con Dios, y voy a acotar esa frase o voy a ponerle entre paréntesis, con la falta de una relación personal con el Dios de la Biblia. Con el Dios de la Biblia nos lleva o nos impide a amar a otros de esta forma. Mira, ¿cuánta información y conocimiento de Dios puede estar en nuestra mente y no bajar a nuestro corazón? No bajar a nuestro corazón. Hay gente que llega con una tremenda retentiva, por ejemplo, a la iglesia, y inmediatamente comienzan a memorizar Biblia como locos. Y tienen unos poquitos meses en Cristo y tienen más Biblia que algunos que tenemos años. Y entonces inmediatamente nosotros decimos, ¿cómo sabe el hermano? ¿Cómo sabe el hermano? ¿Le ha pasado eso? O nomás a mí nomás me ha pasado. No, yo conocía a uno que decía Biblia hasta por los codos, ¿no? Se callaba y hacía así, y le salía Biblia, no sé por dónde, pero le salía una Biblia. Increíble. Pero el conocimiento puede ser en tu mente y nunca bajar acá en tu corazón. También Satanás se sabe la Biblia y se la sabe re bien. Mira Juan 13:35. Nuevamente regresamos a este episodio del apóstol Juan en el Evangelio. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Y he dicho de este pasaje que esta es la forma de evangelismo menos usada en nuestros días, el método de evangelismo que quizás es mucho más efectivo que cualquier otro, porque visualmente estás impactando el corazón de otras personas al ver tu amor, la manifestación de tu amor. ¿Cuál amor? Un amor que nuestra sociedad no conoce, un amor que nuestra sociedad cuando lo ve lo puede ver como ver el agua clara y nítida, ¿verdad? Un amor que viene a ser como algo maravilloso en medio de una sociedad que tiene el concepto de amor tan equivocado. Pablo a los Romanos escribió lo siguiente en el capítulo 12, verso 9: el amor sea sin fingimiento. Diga conmigo esto: sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento. La palabra ahí, fingimiento, se refiere a un amor puro, sincero, a un amor que no es egoísta, a un amor que es libre de toda contaminación o de todo tipo de idolatría, a un amor puro, sincero. Que ese amor, dice Pablo, que nosotros tenemos que expresarnos, sea sin fingimiento. Y también el apóstol Pablo, cuando escribe este mandamiento a los tesalonicenses en la primera carta 3:12, les dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Observe algo, observe que Pablo está refiriendo a los tesalonicenses que esta muestra de amor tenía que ser algo lógicamente visible entre ellos, pero me impresionan las dos palabras que él usa: que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Esto significa que nuestra práctica de amarnos empieza en un punto, pero debe ir creciendo. Dice Pablo aquí que el Señor os haga crecer y abundar. Crecer. No empiezas y te quedas en el mismo sitio. Creces y abundas. Abundas en esa práctica del amor. Y dice Pablo: para con otros y para con todos. Y observe lo que él dice al final del verso: como también lo hacemos nosotros con vosotros. Y está hablando aquí, la expresión es
la de un líder o la de un pastor o la de un misionero que está creciendo en la práctica de amar a su grey o a sus creyentes, a los creyentes que Dios les está permitiendo pastorear. ¿Sabes que una de las trabas mayores que un pastor puede tener en nuestros días, como en cualquier otra generación, es predicar la verdad sin amor? Predicar la verdad sin amor. Es decir, pudiéramos predicar, tener una teología correcta, tener una doctrina sana y estarla predicando, pero si lo hacemos sin amor, estaremos contaminando el mensaje de un Dios que es. Dios es amor. Su mensaje es amor, aunque muchas veces no entendemos, bueno, ¿cómo es si su mensaje es amor? Dicen algunos, ¿por qué me duele? Porque te ama, te duele. Y el día que te deje de doler la palabra de Dios, el día que el amor de Dios que la verdad o la palabra te quiera sentir así muy incómodo, ahí preocúpate. Pero su palabra, según Hebreos 4, sigue siendo una espada de ¿qué? De doble filo. A veces nos llega y a veces llega la palabra y dice, ni me había dado cuenta que esta es mi condición espiritual. Bueno, Dios permite en su amor que eso venga a tu vida. Yo he platicado aquí que escuché, en una ocasión me tocó escuchar un tremendo mensaje sobre un tema de la palabra de Dios, pero el resultado fue nulo. Y el resultado fue nulo porque unos minutos antes de que el predicador diera ese mensaje, pasó alguna situación en el auditorio, hubo una situación ahí en la congregación, y lo molestó tanto que 2 o 3 minutos antes de que él trajera su mensaje, esto alteró su corazón, su ánimo y su aliento. Era un tremendo mensaje. Yo creo que este hombre pasó una buena cantidad de horas estudiando y preparando este mensaje, pero no pudo tratar con su ira unos minutos antes de compartir la palabra de Dios. Entonces comunicó la verdad, pero comunicó la verdad sin amor. Sin amor. Ahora, comunicar la verdad con amor no significa que yo les tenga que estar diciendo hijitos, cariñositos, amados. No significa eso. Significa que como Juan estuvo preocupado por la salud espiritual de sus creyentes, cuando asumimos el rol de compartir la palabra de Dios, lo hagamos sabiendo, le tengo que decir a la Grey esto, porque Dios que es amor lo está mostrando a mi vida y ellos lo necesitan saber. Ahora, hay verdades que nos incomodan. ¿Sabías eso? Hay verdades que a mí, cuando yo me doy cuenta que las tengo que comunicar, me incomodan. Hay verdades que a ti, cuando las escuchas, te incomodan. Pero un Dios de amor, que es su esencia, está en el asunto y asumo que necesito la gracia de Dios para entender esa situación. Entonces, bueno, el primer resultado es que nacemos de Dios y conocemos a Dios. El segundo resultado es que vemos el amor de Dios. Este es el segundo resultado. Vemos el amor de Dios. Síganme ahí, 1 Juan 4, del 9 al 12. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. En que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor que hoy vemos no será oculto en alguna época de nuestras vidas.
El amor que hoy hemos experimentado de Dios en nuestras vidas no lo podíamos percibir en alguna época o en algún momento de nuestras vidas. Pero lo que tenemos que entender es que Dios derramó su ira en su propio Hijo. La ira que a ti y a mí nos correspondía, Dios la vertió en su propio Hijo en el Calvario. Y de esa manera podemos decir, Dios muestra su amor de palabra y de hechos, no solo de palabra. ¿Se dan cuenta que es muy fácil amar a la gente de palabra? Es bien fácil amar a la gente de palabra. Es bien fácil tomar un teléfono y decirle te amo. Bueno, ahora es bien fácil agarrar un teléfono y escribirlo, te amo. Mostrar el amor es otra cosa. Y aquí la Biblia nos manifiesta algo increíble. Dios, a través de los profetas, a través de sus mensajeros, hablaba de este amor, pero un buen día Dios dijo, las palabras no son suficientes, necesito actuar. Y envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz y derramó su ira sobre él. La ira que a ti y a mí nos tocaba, la derramó sobre él. Ayer en el lugar donde compartimos le decía ahí a las mujeres a las que les comparto los sábados, y les decía que una de las trabas que mucha gente pone a Dios es que cuando tú estás compartiendo el mensaje del Evangelio, la gente te dice, ¿salvo de qué? ¿De qué tengo que ser salvo? Si yo soy bueno, no miento, no robo, me porto bien, no engaño a mi marido. Es más, hasta ayudo a los indigentes, le doy de comer a fulano, le tiro con unas sobrantes al puerquito de la vecina. Y te comienzan a sacar toda su cartera de buenas obras. Y les decía a estas personas ayer, lo que ellos no entienden es que tienen que ser salvos de Dios mismo. Somos por un lado salvos del pecado, sí, pero la salvación también nos salva de Dios mismo, de un Dios airado contra el pecador. Entonces me decía una señora, ¿quiere decir que Dios está enojado? Así como está enojado. Y yo le saqué una moneda y le dije, mire, es como esta moneda, tiene dos caras. Por un lado dice 5 pesos y está ahí el personaje, y por el otro tiene un águila, tiene el escudo nacional, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el error de nosotros como cristianos, yo digo, es que muchas veces queremos presentar al Dios de amor nada más y le ponemos el 5 por delante, pero no les decimos que la moneda tiene dos caras. Por un lado Dios es amor, pero por el otro lado Dios es, dice Hebreos, fuego consumidor. Entonces yo he visto muchas calcomanías que dicen, sonríe, Cristo te ama. ¿Las has visto? O he visto muchas cosas que dicen, mira que el Señor quiere contigo. Pero no he visto ni una que diga, Dios es fuego consumidor. Porque si las hubiera, se quedara en la librería, no se vendiera. Así es fácil. Estamos llenos de comercio, de mercantilismo barato. Y hemos ofrecido un mercantilismo barato. ¿De qué somos salvos entonces? De dos cosas, hermanos, somos salvos. Somos salvos de nuestros pecados. Y segundo, somos salvos de la ira de Dios. Esa ira que vino sobre el Hijo de Dios cuando estaba en el Calvario y que tenía que venir con todo su peso sobre nosotros. ¿Por qué es que, bueno, ahorita vamos a leer un pasaje de Pablo, por qué es que Pablo urgía a todas las iglesias a comunicar el mensaje del Evangelio? Porque esta es la realidad. Este Dios airado un día derramará la copa de su ira, un día la derramará sobre los pecadores. Y por eso es que nosotros con urgencia tenemos que comunicar el mensaje del Evangelio. La palabra mostró, que Juan utiliza aquí, en esto se mostró el amor de Dios, se puede traducir como manifestar. Significa sacar a la luz algo, hacer público. Entonces lo que Juan está diciendo es, Dios sacó a lo público, Dios mostró de forma pública su amor. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de palabras, sí,
pero lo hizo de hechos también. En el Antiguo Testamento esto estaba escondido tras las sombras de los rituales, pero en Jesucristo su amor fue manifestado de forma total. Ahí mismo en la primera carta de Juan se nos da dos expresiones donde se nos habla de cómo se manifestó Jesús. En el verso 5, 1 de Juan 3:5 dice que se manifestó para quitar nuestro pecado, y más tarde en el 3:8 dice que se manifestó para deshacer las obras del diablo. El Padre nos dio entonces su mayor ejemplo entregando a su Hijo, y Juan toma una expresión, entregando a su Hijo en propiciación. Ya expliqué esta palabra, pero simple y sencillamente le recuerdo, propiciar era necesario para satisfacer las demandas de Dios. El propiciatorio era aquella parte del tabernáculo donde el sacerdote llevaba y colocaba la sangre, y en ese lugar era donde ellos sabían si Dios los perdonaba y tenían la bendición de un año más. Pero ahora Dios, ya no oculto tras las sombras del ritual del tabernáculo, dice ahora que ha entregado a su propio Hijo en propiciación. Esa es la manera de decir que esto era necesario para satisfacer las demandas de un Dios perfecto. Jesús llevó el castigo de nuestro pecado y quitó la ira de Dios sobre nosotros. Entonces quiero afirmarnos de lo que pasó en el Calvario. Fuimos salvos de nuestros pecados, pero fuimos salvos también de la ira de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No te parece algo maravilloso que siendo aún pecadores, Cristo haya muerto por ti y por mí? Y esto tiene que mantenernos alegres, gozosos de parte de la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, la razón de su muerte es que ahora vivimos por Él, pero vivimos también para Él. Vivimos para Él. La manera más excelsa como el hombre puede ver este amor es cuando conoce acerca de la salvación, cuando entiende la gran obra de un Dios santo rescatando a rebeldes y a pecadores como nosotros. Y por ese amor es que nosotros debemos comunicar las buenas noticias del mensaje de Cristo. Me llama la atención que Juan utiliza una expresión que debe colocarnos en el preciso lugar, en la correcta teología de todo esto. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Mucho antes de que tú lo hubieses amado, Él ya te había amado. Mucho antes de que nosotros pensáramos en Él, Él ya nos había amado. Si por nuestra capacidad o nuestra inteligencia nosotros hubiésemos decidido amar a Dios, que tengo noticias, jamás lo hubieras amado. Si por buscar o caminar a Dios hubieras dicho, el próximo año lo voy a amar, el próximo año lo voy a buscar, si por eso hubiera sido, jamás hubieras llegado al Señor. Es como cuando a alguien le compartes el Evangelio y te dice: mira, ahorita no, mañana quizás. No es así. Nosotros no iniciamos este proceso. El amor comenzó con Dios mismo, no en nosotros. Esa es la historia de toda la Biblia, y Dios mismo siempre iniciando el proceso de amor y también el proceso de salvación por el hombre. Entonces, este amor de Dios se nos ha manifestado a través de la venida de Cristo. Fue necesario que Él viniera, fue preciso que Él fuera nuestra propiciación allí en la cruz, y esa fue la manera como Dios quiso expresar su amor por nosotros. Expresar amor es distinto para cada uno. Algunos expresan amor a través de una tarjeta, algunos expresan amor a través de una serenata, algunos expresan amor a través de un regalo, algunos expresan amor a través de actos de servicio. Dios decidió expresar su amor por nosotros
enviando a su Hijo a morir en la cruz para así lograr propiciación por nuestras vidas. Entonces, su amor, el amor que Dios inició, es lo que nos lleva a nosotros verdaderamente a amarnos como un deber. Amarnos en la vida de un creyente, en la vida de un discípulo, debe convertirse en un deber. Debe ser un deber. ¿Cómo comienza ese deber? Comienza en forma de sacrificio. ¿Cómo nos manifestó Dios su amor? ¿A través de un qué? De un sacrificio. ¿Cómo comenzamos amándonos unos a otros? ¿Crees que hay deleite al principio? No. Hay sacrificio. Hay sacrificio. Quizás este es el tema donde más rápidamente voy a usar la expresión primos ahora, ¿no? Quizás el tema del amor es la manera más rápida de ubicar quién es hermano y quién es primo. Y una iglesia se conforma por gente que ha nacido de nuevo y también gente primos, pues, ¿no? Entonces, ayúdame para no raspar muebles. Entonces, estamos inmersos en una comunidad. Tienes hermanos y tienes primos. Y de repente tú dices, tengo que amar a este hermano. Pero resulta que el hermano no es hermano, es primo. Entonces, quieres manifestar tu amor. Y de allá para acá no hay correspondencia. O de allá para acá, en vez de recibir amor, recibes lo contrario. ¿Y cómo nos meten aprieto eso? Si no pueden decir nada y está bien, no me tienen que decir nada. Pero ¿cómo nos meten aprietos esta situación? Entonces, yo que crecí en la iglesia y yo que crecí escuchando cosas que nadie pedía que escuchaba, pero las escuché, ¿no? Y entonces había muchas veces que, me peleé con la hermana Canota. ¿Y por qué te peleaste, mijita? Decía la hermana más grande. Ay, pues es que yo he escuchado cada tontería en la iglesia de por qué nos peleamos. Pero de veras, cada tontería. Es que me vio y en vez de sonreírme me enchuecó la cara. Hermanos, no tiene otra cara, la tiene chueca ya. Usted tiene un milagro del Señor. O sea, no te puede dar otra cara, la tiene chueca. Ya, cáptalo. Y ya está sentida o sentido porque te enchuecó la cara. ¿Se da cuenta? Entonces, comenzamos a tener estos dilemas. Ay, dígale a esa hermana que le baje cuando canta bien feo. O sea, sí canta. ¿Sí? ¿Y son qué? Pues son puras infanterías, son puras cosas que no, o sea, tenemos que madurar. Eso es al punto al que quiero llegar. Entonces, se convierte en un deber. Entonces tú dices, bueno, tengo que amar a este hermano o a esta hermana. Y entonces sacas ahí el récord del hermano. Me enchuecó la cara en enero del 1995. Ya son 20 años. No me felicitó el domingo 2 de enero del 2002. Fue el primer servicio. A todos felicito menos a mí. Y comenzamos a sacar una cartera de tonterías y de cosas que no te han edificado, que no bendicen y edifican tu vida. Y nos podemos quedar con esas montón de tonterías sin resolver. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque no hemos entendido. Todo comienza como un sacrificio. Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo estuvo dispuesto a sacrificarse. Y la única manera como podemos manifestar este amor de Dios en nuestra relación comienza siendo un sacrificio en el que vamos creciendo y nos vamos perfeccionando hasta llegar a ser un deleite. Cuando las personas que se oponen a la palabra de Dios ven este amor en la vida de los discípulos, todo puede
cambiar, todo pudiera cambiar. Mira, lo que Juan está diciendo es que tenemos que empezar imitando a Jesús, pero llegando a la realidad del amor. Si no quieres amar al hermano, cámbiale el nombre, cámbiale el chip a tu cerebro. No lo ames pues. Solo imita a Dios en ese proceso. Solo imita a Dios en ese proceso. Porque lo que distingue a un discípulo es que es un imitador de lo que Jesús hizo por nosotros. Llega el momento en el que pasamos de la imitación a la realidad de ese amor. Pasamos de la imitación a la realidad en este sentido de amarnos. Entonces creo que tenemos que reconocer en nuestras vidas, Dios nos reveló su amor en su palabra, pero también nos lo reveló en la cruz. En su palabra y en la cruz. Es decir, su amor es de palabra y de hechos. No solo es una doctrina, su amor por nosotros es una realidad eterna demostrada en el Calvario. Esto es la razón por la que Dios nos llama a amar. Esa es la razón por la que Dios nos llama a amar a otros. Entonces, el amor debería ser o debe ser algo central en la vida de un discípulo. No es algo periférico, es algo central. ¿Se ha dado cuenta cuánto tiempo perdemos por la periferia? Y no vamos al centro. El tema del amor en la vida de un creyente no es algo periférico, es algo central. Viene a ser el meollo del asunto de muchas cosas. Entonces, Juan nos está diciendo algo increíble. No podemos ver a Dios de forma visible. La expresión que él usa es: nadie ha visto jamás a Dios. No lo podemos ver. Está como un niñito que vino aquí una vez, no era cristiano, la familia no era cristiana. Y su forma de preguntar, yo creo que la forma a la que estaba acostumbrado de ir a la iglesia, lo que el niñito preguntó cuando la familia se estaba yendo, dice: ¿y los monos dónde están? Hablando de ídolos. ¿Y los monos dónde están? Dice el niñito. Entonces aquí Juan dice: ¿a Dios nadie lo ha visto? ¿Qué? Jamás. ¿Cómo ve la gente a Dios en nuestros días? Si nosotros mismos decimos: no, la idolatría no agrada a Dios, nos retiramos de una adoración cultural, no nos hincamos, no nos postramos, no adoramos más ídolos hechos de barro, de yeso, impresiones, pinturas, lo que tú quieras. No adoramos ese tipo de deidades o ídolos. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Crees que hay alguna manera en la que tú y yo podemos ver a Dios o no crees que no hay una manera? El amor. Juan está diciendo aquí: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero su presencia está en nosotros. Y su presencia, la presencia de Dios, ha de ser tan clara en la vida de un hijo y en la vida de una hija de Dios, de tal manera que la gente diga: Dios está ahí. Tú traes a Dios. Increíble, ¿no? Cuando alguien dice: no sé qué tiene este hermano, esta hermana, pero cada vez que habla es como si Dios mismo llegara. Eso es, precisamente eso es. No podemos ver a Dios de forma visible, pero su presencia está entre nosotros y su presencia ha de ser tan clara y tan nítida, de tal manera que su iglesia misma, tú y yo, seamos la manifestación de ese amor. Miren lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 5. Vayan a sus Biblias, por favor. 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, escuchen esto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra permanecer que Juan usa se repite en 5 ocasiones, entre el verso 12 y 16. Y habla de una relación y de una comunión con Dios que va en crecimiento, que va en aumento. Así como nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, que es permanente, así es como somos llamados a crecer en nuestra comunión con los hermanos. A ver, lo vuelvo a decir. Así como se nos llama a crecer en nuestra relación con Dios, a permanecer en Dios, a permanecer en comunión con Dios de forma continua, es como Dios nos dice, así tienen que permanecer en una relación creciente con sus hermanos. Por eso es que Juan dice, el amor se va perfeccionando. ¿Cómo se va perfeccionando el amor? Cuando tu relación va creciendo con otros creyentes. Con otros creyentes. Miren, ese es uno de los temas que más traba causa a veces en la comunión de la iglesia. Que más traba, cuando empecé esta serie de mensajes en el capítulo 1 hace 17 semanas, les mencionaba que la verdadera comunión que Dios anhela tener con nosotros, primeramente es con quién la comunión. Con Dios. Primero es con Dios la comunión, segundo es con los hermanos. Entonces mucha gente altera esto y dice, no, pues primero es con los hermanos, es a los que veo. ¿Qué no dice ahí la Biblia que hay que tener dragonería? Digo, coinonía. ¿Sí? No, primero los hermanos, claro, luego con Dios nos arreglamos. No, por eso no funciona nuestra comunión, porque queremos vida social. Es lo que queremos muchas veces en la iglesia. Queremos un grupito con quien juntarnos a tomar café, a salir. Hermano, puedes tener esto sin Cristo. Puedes tomarte un café con tus compañeros de trabajo, puedes salir a pasear con tus compañeros de trabajo y no necesariamente Cristo está ahí gobernando. Pero cuando hablamos de comunión espiritual, el elemento número 1 es Dios. Siempre que tengo que tratar un tema donde el problema es algo está mal en la comunión de una pareja, en la comunión de familias, en la comunión dentro de la iglesia, la primera pregunta es, no me des los frutos, dame la raíz, ¿cómo está tu comunión con Dios? Y siempre encuentro las mismas cosas, pues de vez en cuando oro, de vez en cuando leo la Biblia, no, por eso no está funcionando lo demás. Primero arreglamos nuestra comunión con Dios y luego tenemos un buen entendimiento de que la comunión con los hermanos tiene altas y bajas. Y que el amor se va perfeccionando a pesar de nuestras debilidades y nuestros pecados. Los hombres no pueden ver a Dios, pero sí verán la calidad de amor que sus discípulos decimos que debemos de tener. Hay un escritor, no tiene muchas obras en español, pero es un hombre, las pocas obras que he leído de él han impactado mi vida. P. Campbell Morgan era un autor inglés y encontré una parte de su historia que yo desconocía. P. Campbell Morgan tuvo 5 hijos y fue tanta su pasión por hacer de sus hijos buenos creyentes que al final no solamente tuvo 5 hijos, tenía 5 predicadores. Y llegó un momento en que el padre y los 5 hijos estaban predicando el evangelio y fueron un impacto poderoso en Inglaterra. Encontraron juntos a P. Campbell Morgan, su esposa y sus 5 hijos en su casa. Y la persona que llegó les hizo la pregunta,
¿quién de ustedes hizo con el dedo así y señaló a G. Campbell Morgan y a sus 5 hijos? Y les dijo, ¿quién de ustedes es el mejor predicador? Y la historia cuenta que todos al unísono dijeron, mamá. Y G. Campbell Morgan dijo, ella ha predicado mejor que nosotros durante todos estos años, porque a pesar de todas las cosas y de todos nuestros pecados y fallas, día tras día nos ha amado. Entonces, la forma en que la gente ve el amor o ve a Dios es a través de nuestro amor. Número 3, el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando tenemos este amor de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Dice el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Qué maravillosa. Juan es uno de los escritores que más nos bendijo con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como veíamos la semana pasada. Pero este permanecer en Cristo y Él en nosotros habla de una morada mutua, y esto es lo que tenemos que entender. El Señor ha promovido en nosotros una morada mutua. Se repite esa expresión en el verso 13, 15 y 16. Él ha venido a morar en nuestras vidas, pero esa morada tiene dos direcciones. Él viene a morar en nosotros debemos morar en Él. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Lo conocemos por medio de la obra del Espíritu Santo que se nos ha sido dado y que ha venido a habitar con nosotros. Llegamos a conocer a Dios por el ministerio del Espíritu Santo mostrándonos la verdad. El pasaje nos afirma, cuando amamos a Dios, creemos en su Hijo, entonces Él nos imparte la presencia de su Espíritu Santo. Es solo a través de esa presencia hermosa en nosotros que su Espíritu, dice Pablo a los Romanos, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente sus hijos. Es imposible que Dios viva en nosotros y no lo sepamos. Es imposible que Dios more en ti y que tú tengas dudas si está morando o no está morando. El Espíritu Santo nos brinda entonces la seguridad de nuestra salvación, pero también nos brinda la seguridad de su presencia completa en nuestras vidas. Miren lo que el propio Juan escribió en el Evangelio, capítulo 16, versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia, juicio. ¿Te convenció a ti? Me convenció a mí. Esa es su obra. Esa es su obra en medio de nuestras vidas. Más tarde, cuando Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma, capítulo 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Mira, muchas veces la gente en la iglesia quiere ser afirmada y quiere que otra gente le diga: usted es un creyente, usted es un discípulo, usted es parte de esta iglesia. Pero eso es efímero y es pasajero. La verdadera confianza viene de la seguridad que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. Eres hijo de Dios. Eso es eterno, hermanos. Esa es una obra interna que causa una seguridad increíble. ¿De qué debe darnos seguridad el Espíritu? De la seguridad de nuestra salvación. De que ya no más somos pecadores, ya no más somos esclavos al pecado. Hemos pasado de muerte a vida y ahora somos hijos de Dios. Algo que nadie aquí pudiera lograr sin la gracia y la misericordia de Dios. Número 4. Nuestro testimonio y confesión son verdaderos. Nuestro testimonio y confesión
son verdaderos. Es gracias a que Dios nos ha amado que ahora tu testimonio y tu confesión puede ser verdadera. Versículo 14 al 16. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos sido conocidos y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese es el gran testimonio de Juan a esos creyentes, pero ese es el testimonio que todo creyente genuino debería de dar acerca de la obra de Dios. Lo resumimos en 3 puntos. Jesús era el Salvador del mundo, lo sigue siendo, claro está. Jesús es el Salvador del mundo. Esto es parte central de lo que creemos y de lo que confesamos todo creyente, todo nacido de Dios. Segundo, el que confiesa que Jesús es el Hijo. Dice Juan aquí, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nuevamente el término morada mutua está surgiendo en este pasaje. Por último, el gran testimonio es: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan lo dice de otra forma o de otra manera. ¿Qué habían conocido ellos? ¿Qué habían conocido Juan como discípulo, como apóstol? ¿Qué habían conocido sus oyentes? ¿Qué conocemos nosotros ahora mismo? 3 cosas. Dios es amor. Segundo, los creyentes tenemos que amarnos unos a otros. Y tercero, la única manera que damos evidencia de nuestra salvación es amándonos. ¿Qué habían conocido Juan, los discípulos? ¿Qué tienes que conocer tú acerca del amor? 3 cosas. Dios es amor. Segundo, tenemos que amarnos unos a otros. Tercero, la única manera visible en la que yo doy evidencia de que soy un nacido de nuevo es que amo a los creyentes. No están sus notas, simplemente lo estoy afirmando aquí. Entonces, ¿dónde tienes a un creyente genuino? ¿Porque sabe mucha Biblia? No, pudiera saber mucha Biblia el budista, el musulmán, bueno, el musulmán no, un metafísico pudiera tener mucha Biblia en su mente, pudiera tener mucha Biblia en su mente alguien que memoriza, que tiene esa capacidad. Lo que da evidencia que eres creyente, lo que da evidencia que soy verdaderamente un creyente, es mi amor. Sí, porque a veces creemos que el que traiga la Biblia más grande, ese es el que es más creyente. Yo atendía a la librería, lo teníamos por años, y un día llegó un hermano y me dijo: quiero la Biblia más grande que tengas. No, le dije, pues se la tendría que pedir, pero es grande, me dijo. Sí, es grande, le dije, yo ya sabía de qué se trataba. Sí, le dije, es grande. No había fotos y todo, ahora, si no hay rápido, virtualmente lo hubiera visto. Pero no, era una Biblia letra, no es gigante, es extra gigante. Entonces era una Biblia más o menos como de unos 35, 40 centímetros de alto, como por unos 25. Pesaba no sé cuánto, pero pesaba. Y le dije, ¿sabe qué tal día venga? Si tal día se la negra la quiero, con las palabras de Jesús en rojo. Y si trae concordancia, mejor. Bueno, se la dimos, llevaba una cámara, se la dimos ahí la Biblia. Quiero que me tome una foto, y luego agarró la Biblia y se la puso así, en el para hacer todo. Estaba como en agosto, como 40 grados, se abrochó el botón hasta arriba, un calorón, se puso la Biblia aquí y tómemela, y se la quiero mandar a mis hijos en Estados Unidos. Luego la agarró y se fue muy contento con su Biblia, y cuando él iba saliendo dijo: ahora sí los hermanos en la iglesia me van a recibir.
no es porque te adoro y te perdonas, lo último. Por favor. Puedes tener todo eso y no tener amor. Y Pablo lo dijo en Corintios: si no tienes amor, no eres nada. Miren Romanos 10, 9, 10. Pablo está diciendo ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Juan está afirmando nuevamente la necesidad que tenemos de que nuestro testimonio y nuestra confesión sean verdaderos, sean claros. Entonces, hermanos, cuando confesamos que Jesús es nuestro Señor, ese es un gran compromiso. Y puedes confesar mil y una cosa, pero si tú no amas, algo no está engranando. Número 5. Dios nos libera del juicio. Un resultado del amor de Dios es que somos libres del juicio. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ser nuevamente perfeccionado. Para que tengamos, ¿qué? Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La palabra clave nuevamente es perfeccionando. Dios desea perfeccionar su amor hacia nosotros y nuestro amor hacia Él debe ser perfeccionado. Ese es un proceso diario y continuo de amor del Padre y de nosotros. La Biblia afirma una y otra vez: el juicio vendrá, será un día de juicio universal, porque todas las personas serán puestas frente al Señor como juez. Eso es lo que esta escritura nos dice. Miren lo que Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, ya tomando la idea que tomé esta mañana, los hermanos de los primos. Y luego dicen: ay, vamos orando, pastor, para... A mí me han dicho, pastor, ¿por qué no oramos para que se vaya este primo de la iglesia? Yo le digo a la gente: ¿a poco crees que soy tan tonto? Que salió lo iluminado y ahora quieres resolver todo pidiéndole al Señor que se lo lleve. Pues si así fuera, ¿desde cuándo yo hubiera orado? No es así. Las cabritas tienen su función en un rebaño, los primos tienen su función en un rebaño, la cizaña tiene su función no la entendemos, no la quisiéramos. Todo fuera amor, paz, pero no es así. Pero vendrá el día del Señor. Vendrá el día del juicio. O como dijo un pastor, vendrá el día de la maturrana. ¿Quién sabe qué quiere decir? Vendrá el día de la maturrana, digo, y ahí sí, dicen los cabritos, todo de las nuevas. Escuche bien. Nos vamos a llevar sorpresa. Y más vale que recibamos el amor de Dios y que ese amor se vaya perfeccionando en nuestras vidas. Entonces, la confianza a la que Juan hace mención en ese pasaje es una señal de que el amor ha estado madurando en nuestras vidas. Confianza en este pasaje significa libertad para hablar. Tenemos confianza, dice Juan, confianza en el día del juicio. Tenemos libertad para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quisiera preguntarte este día: ¿cómo enfrentaremos este juicio? Solo los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero seremos justificados por amor. ¿Es ese amor lo que nos brindará seguridad y coraje para no ser juzgados?
sino recompensados. Pablo a los Corintios les dijo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Así como Jesús en su encarnación permaneció en el amor del Padre, y esto brindó confianza delante de Él, nosotros gozamos de dicha seguridad en el día del juicio. Gozamos de la seguridad, hemos sido amados por el Padre, hemos sido amados por el Hijo, hemos sido amados por el Espíritu Santo, y nosotros hemos permanecido en ese amor. Y entonces podremos estar el día del juicio con toda confianza y con toda seguridad. No solamente Dios nos liberará del juicio, Dios nos libera del temor. Del temor. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme? Obsérvelo, léalo en su Biblia. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Siempre que hablamos de la venida del Señor, del día del juicio, del rapto y de todos estos temas, hay dos auditorios siempre que yo les comparto esto. Por un lado, cuando predicas esto, están los que están diciendo, sí, Señor, ven. Y se dicen, ay, bien gozosos porque les estás hablando. Y están unos ahí comiéndose las uñas. Ese es un tema que provoca dos reacciones en el auditorio. Unos se alegran y otros se ponen nerviosos. El mismito tema, unos gozosos y otros nerviosos. Entonces dice este pasaje, ¿de dónde el que teme no ha sido perfeccionado? El amor causa esa seguridad y el Espíritu Santo la afirma en tu corazón de que eres un hijo de Dios. Aquí la expresión que el perfecto amor echa fuera el temor es una expresión tanto presente como futuro. Es decir, actualmente ese amor del Señor te lleva a ser valiente para realizar, para llevar su obra, pero también es un evento futuro. En el futuro ese amor te perfeccionará. Temor es lo contrario a confianza. Temor es lo contrario a seguridad puesta en el Señor, pero es a través del amor de Dios que todo temor debe ser conquistado en nuestras vidas. El pasaje nos brinda 4 evidencias de ellos. No hay temor en el amor. No hay temor en el amor. No hay temor en el amor. Yo no tengo que temer de que en el último día, cuando verdaderamente tienes la naturaleza de Dios, cuando verdaderamente has nacido de nuevo, cuando verdaderamente el Espíritu Santo te ha dado convicción de salvación, yo no tengo por qué temer que en el último día Dios te vaya a sacar la tarjeta roja. Si verdaderamente nací de nuevo, si verdaderamente he permanecido en Él, si verdaderamente su Espíritu Santo está trayendo esa seguridad, yo no tengo que esperar que en el último día el Señor me saque la tarjeta roja. Pero si tú no crees que el Espíritu Santo trae convicción a tu vida, si tú no estás permaneciendo en el Señor, si tú todavía tienes temor, yo creo que es tiempo de arreglar las cosas con Dios. Lo segundo que el pasaje nos dice es que el perfecto amor echa fuera el temor, lo arroja, lo saca de tu vida. Solo el amor que crece permanentemente tiene esta bendición. Por eso es que el amor se va perfeccionando. Por eso es que aquellas cosas que temíamos comienzan a cambiar, comenzamos a madurar y comenzamos a disfrutar y deleitarnos de la grandeza y de la obra de Dios. El temor, hermanos, tiene tormento porque espera un sufrimiento. El temor tiene tormento ya que espera un sufrimiento. Las personas que no tienen el amor de Dios sienten que algo malo les va a suceder. Usted sabe cuánta gente yo he escuchado es que yo sentía, yo percibía que algo malo me iba a suceder. Es temor. Es temor. Lo cuarto que
dice ahí Juan, es que el temor significa que una persona no ha sido perfeccionada en el amor. Y si tú no has sido perfeccionado en el amor, tú tienes que encontrar en Dios esa esencia del amor, venir a Dios, clamar a Dios por tu salvación para que puedas tener paz en tu vida. Le parecería ridículo e increíble la gran gente, la gran cantidad de personas más bien que yo he conocido, congregantes, gente que va a las iglesias, que temen más a sus pastores y a sus líderes que a Dios. Es sorprendería. Gente que está más preocupada por lo que el pastor va a decir de ella, o viceversa, hermanos. Pastores que temen ser despedidos de sus congregaciones y entonces relajan el mensaje, suavizan el mensaje para congraciarse con los creyentes. Este pasaje tiene que afirmarnos a lo siguiente: debemos ser libres de toda intimidación y castigo y debemos dar la oportunidad a Dios en nuestros corazones, porque mientras más conozco a Dios, todo tipo de temor tiene que irse disipando en nuestras vidas. Nuestro temor, así como nuestro amor, tiene que estar únicamente en la persona de Dios. A nadie más un creyente tiene que temer. A nadie más tienes que temer. Escúchalo bien, como oveja, como grey. No es correcto que tú tengas miedo de mí como pastor. Lo voy a decir otra vez. Como oveja, como parte de este rebaño, no es correcto que tú me temas. No es correcto que de repente, híjole, si me viene el pastor, no es correcto, porque yo no soy omnisciente, yo no te puedo ver. Témele a Dios. Témele a Dios. Busca la aprobación de Dios. Dice Pablo a los Gálatas: o buscamos la aprobación de Dios o buscamos la aprobación de los hombres. La vida cristiana se trata de buscar la aprobación de ¿quién? De Dios, no de los hombres. ¿Sí? Yo nunca trataré de buscar su aprobación, porque entonces ahí el ministerio deja de ser ministerio. Yo buscaré agradar a Dios, y eso causa mayor bendición para su vida que si yo buscara agradarlo a usted. ¿Ok? Entonces esto es en dos sentidos, en dos vías. Número 7, amamos a Dios. Este es el último resultado que tenemos del amor de Dios. Sígame en los últimos 3 versos. Nosotros le amamos a Él. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dígalo conmigo este verso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Increíble. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nuestra ancla en este tema es que Dios nos amó primero. Esa es nuestra ancla, esa es nuestra seguridad. ¿Por qué es que yo puedo amar a Dios? Porque Él me amó primero. Te amó primero. Nuestro Dios, hermanos, siempre nos lleva a la delantera. Y Él inicia su obra en nosotros cuando tú y yo lo desconocemos. Dios jamás es conquistado por nuestra fuerza o sagacidad, pero sí nos seduce con su incomparable amor. Thomas Kelly nos hace notar: en esta época humanística, suponemos que el hombre es el que inicia y Dios el que responde. Pero el Cristo viviente en nosotros es el que inicia y nosotros somos los que respondemos. Dios es el amante, Dios es el seductor, Dios es el que revela la luz de las tinieblas, Dios es el que nos invita. Y toda nuestra aparente iniciativa
no es más que respuesta, un testimonio a su presencia y obra secreta dentro de nosotros. Hermano, deje de tratarse de que usted ama a Dios. Es un pecado. Hay gente que dice, cuando yo quise buscar al Señor, mentira, no he entendido el Evangelio. No es cuando usted quiso, fue cuando Dios lo llamó. Hay gente que dice, cuando yo lo amé ese día, porque tuve mucha fuerza de voluntad. ¿Ha escuchado a los que tienen problemas con el alcohol, con el cigarro? El día que yo quiero lo dejo, porque yo tengo fuerza de voluntad. No es cierto. Lo único que te está diciendo esa persona es que no tiene fuerza de voluntad. Si la tuviera hace mucho lo hubiera dejado. Y yo he escuchado a veces en la iglesia que dice, cuando yo quise buscar al Señor, no es cierto. No es cierto. Cuando yo quise lo amé, no es cierto. Tenemos esta bendición porque fuimos amados por Dios primeramente. Porque cuando tú y yo no lo entendíamos, Dios ya estaba trabajando para nuestra salvación. Porque cuando tú y yo no lo entendíamos, Él ya estaba haciendo uso del instrumento más poderoso sobre la faz de la tierra llamado amor. Y por esa razón es que tú y yo hoy podemos estar aquí. Aquel día el profeta dijo, me sedujiste y me dejé seducir. Jamás tú y yo podremos seducir a Dios. Jamás tú y yo podremos seducir a Dios. La seducción comienza con este gran Dios de amor, atrayéndonos con cuerdas y con lazos. ¿De qué dijo el profeta? De amor. El amor y la verdad caminan de la mano, porque este Dios nos ama y acepta, y nosotros debemos buscar complacerlo solamente a Él, no a los demás. Terminemos. Hay tres formas de saber que amamos a Dios en estos versos. Primero, porque conocemos el amor de Dios por nosotros. Dios te amó de una manera sacrificial, Dios te amó de una manera, generosa, Dios te amó de una manera, no buscaba nada a cambio. Así fue como Dios te amó. Lo segundo es porque no odiamos a nuestro hermano. No odiamos a nuestro hermano. Habrá diferencias, sí las habrá. Habrá momentos adversos, sí los habrá. Habrá cosas o situaciones que no entendemos, sí las habrá. Pero la Biblia aquí nos dice, no lo odies. No lo odies. No contamines el amor. ¿Te acuerdas cómo decía Pablo en este pasaje? Amándonos. ¿Cómo? Pero ¿cuál era la expresión ahí? Puramente, sin contaminar el amor. Sin fingimiento, gracias. Amándonos sin fingimiento, nítidamente, puramente. ¿Habrá diferencias? Sí las habrá. Pero ama sin fingimiento. Y lo último es porque cumplimos con sus mandamientos. Porque cumplimos con sus mandamientos. Entonces, afirmar que tú crees en el Señor sin amar a tu hermano muestra una fe no genuina, muestra una fe falsificada, muestra una fe que no es auténtica. El que guarda sus mandamientos, el que afirma tener fe en el Hijo de Dios, ha de amar a su hermano. Creo que Juan termina de una manera magistral en el verso 21, resumiendo este tema del amor en esta expresión: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, para terminar, pudiera ser tan fácil decir que amo a Dios, cantamos del amor de Dios, agradecemos del amor de Dios, lo hacemos públicamente, pero al examinar las Escrituras nos damos cuenta de que hay una clara evidencia de que amamos a Dios, y es amarnos los unos a los otros. Entonces te pregunto esta mañana para orar, ¿qué cambios necesito hacer para mostrar este amor por los demás? ¿Qué tienes que cambiar? Lo segundo que te pregunto es, ¿habrá alguien que en vez de amor tú
cuál es tu naturaleza. Quizás tú has venido a la iglesia, puedes hablar de la iglesia, pero el Espíritu Santo quizás aún no está dando testimonio a ti de que eres un hijo de Dios. De nada te sirve la iglesia, de nada te sirve ser parte de una comunidad local, de un grupo, si el Espíritu Santo no está dando testimonio a ti de su obra en tu vida. Era muy chico cuando escuché aquella historia en Tucson. Tenían una manifestación afuera de Grace Chapel y estaba ahí gente del movimiento satanista de Tucson, y entró uno de ellos mientras el pastor Juan estaba predicando en la capilla aquel domingo, para ofender verbalmente a la gente que estaba allá adentro. Se paró el hombre amor, como lo conocía, ¿no? El papá de Juan, y era un hermano chaparrito, y él besaba lo mismo a los hombres que a las mujeres, a los niños que a los ancianos, y era un hombre que simple y sencillamente amaba. Y fue a donde estaba ese satanista, lo abrazó y le dio un beso y le dijo: Dios te ama. Y aquel hombre sacó el gargajo más profundo de donde lo tenía que sacar, lo puso en la cara del hermano Ricardo, o como muchos le decían en Tucson, papito. El hermano Ricardo sacó el pañuelo de su pantalón, se limpió y le dijo: Dios te sigue amando. Y aquel hombre sacó otro gargajo y lo puso, y el hermano Ricardo volvió a limpiarlo y le dijo: Dios te sigue amando con gargajos y gargajos. Tiró el tercer gargajo y había más de uno dentro de la capilla de gracia listo para golpearlo. ¿Cómo podían ofender a aquel hombre que domingo tras domingo recibía más de 3,000 gentes con amor? Cuando el hermano Ricardo vio eso, dijo: no se trata de sacarlo, se trata de amarlo. El gran mensaje de aquel día no lo dio el pastor Juan, lo dio el hermano Ricardo. Había que amar a la gente, no importara lo que ellos gritaran, los que ellos vociferaran. Y sé que algunos están diciendo: ¿y cuál fue el final? El final es que siempre el amor triunfará sobre la maldad. Siempre el amor tendrá este efecto de bendición a nuestras vidas. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tú vas a amar. Y vas a amar como parte de tu naturaleza. Y así te ofendan, así te escupan, así te vociferen. Quizás en tu carne y en mi carne haya dolor por un momento. Pero si tú eres hijo de Dios, vas a poder cerrar tus ojos, los vas a abrir y vas a decir: te amo. Algunos dicen: pero qué difícil es eso, pastor. Dios nos amó tanto que envió su propio hijo para morir por nosotros en una cruz. Y Él nos amó de palabra, pero su gran manifestación de amor fue camino al Gólgota. Pues eso es de que está acá. Señor, ayúdanos a manifestar nuestro amor sin fingimiento. Cuánta basura, cuánta suciedad hemos permitido en nuestro corazón, cuando lo único que nos demandas es: ámense los unos a los otros, absténganse de todo mal. Perdóname porque muchas veces, en vez de fluir en ese amor, lo he interrumpido. En vez de ser un canal para amar a otros hermanos, he sido un estorbo para amarlos. Permite que este amor pueda crecer cada día más y más en nuestros corazones.
aquí aún no puede amar, Señor, de esa manera, es porque no tiene tu naturaleza. Es porque no ha nacido de Dios. Podemos estar aquí y no haber nacido de Dios. Yo oro una vez más esta tarde que hagas el milagro de llamar a los tuyos, que nos rescates del pecado y de la maldad que mora en nuestras vidas. Aquellos que hemos sido salvos, que podamos crecer en este concepto, salvos de nuestros pecados, sí, pero salvos de la ira venidera, de la ira de Dios que vendrá. Te amamos.